Universidad Católica logró una victoria importantísima en aras de conseguir el torneo local. Ganó Universidad de Chile y se mantiene en el liderato de nuestro torneo. A continuación, un análisis descarnado de esta victoria en el único estilo de la pizarra de fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo formó la UC en esta importante victoria sobre la Universidad de Chile? Hola César, repasemos la formación titular de los Cruzados. En el arco su capitán, Christopher Toselli. Por el sector derecho como lateral jugó Stefano Mañasco y en la saga central contamos con el retorno de Germán Lanaro luego de haber sido relegado a la banca hace ya varias fechas por el juvenil Benjamín Kusevich, pero recordemos que Kusevich fue expulsado la semana anterior, en la fecha anterior frente a San Marcos de Arica, y Lanaro volvió a ocupar la posición de defensor por el sector derecho. Guillermo Maripán lo secundó por el sector izquierdo y como lateral por la misma zona tuvimos a Fernando el Chiqui Cordero. En el sector centro del campo, un equipo de contención inédito en la fecha número 13 del campeonato, conformado por el sector más cargado hacia la derecha, Fabián Manzano, y un poco más cargado hacia el sector izquierdo, el juvenil Jaime Carreño. Primera vez que estos dos jugadores son titulares en Universidad Católica en el primer equipo, nada menos que ante un clásico rival como la U, nada menos que a 2 fechas del final cuando estás peleando un título. Y después vamos a analizar obviamente el rendimiento de ambos jugadores, ambos también canteranos cruzados, para dejar unos metros más adelante, como es habitual, a Carlos Espinosa. Por el sector izquierdo, como volante, como puntero, jugó Jason Vargas. Por el sector derecho, nuevamente el titular fue José Pedro El Chapa Fuenzalida y como único referente de área, David Llanos en desmedro de Nicolás Castillo, quien también fue suspendido la fecha anterior tras sumar su quinta amarilla. Matías, ¿cuál es tu análisis 1 a 1 de cada jugador de la UC? Partamos primero que nada, como siempre, por el arco. Christopher Toselli, ante una U, contextualicemos lo que fue este partido, sumamente opaca, sobre todo, podríamos decirlo en todas las líneas de la cancha, pero si lo hablamos a nivel de sus delanteros, el trabajo ofensivo que lograron generar en cuanto a remates a portería fue sumamente escaso. Estamos hablando de solamente 4 remates de la U, de los cuales no todos fueron al arco, y más encima tenemos que considerar que de todos esos remates, 3 fueron vía balón detenido, vía tiro libre. ¿A qué nos referimos? Que a nivel de jugada la U prácticamente no llegó durante más de 90 o de casi 100 minutos de partido en San Carlos de Apoquindo. En ese sentido hay que reconocer que el trabajo de Toselli en este partido, como lo fue durante todo este campeonato, fue bastante ingrato. Porque a los pocos minutos, a los 2 o 3 minutos del segundo tiempo, la U lograba igualar de forma sumamente inmerecida si consideramos la cantidad de ocasiones que generó la UC durante el primer tiempo y que no logró convirtió solamente una en los pies de Fuenzalida. Entonces lo de Toselli le ha pasado en innumerables ocasiones que le llegan poco e igual le convierten. Esta no fue la excepción, no tuvo tal vez mayor responsabilidad ya que se encontró solo frente a Matías Rodríguez, que convirtió prácticamente sin mayor oposición el empate parcial de Universidad de Chile. Algunas intervenciones buenas que tuvo Christopher Toselli manoteando balones en el primer tiempo en este par de balones detenidos que mencionábamos anteriormente. ¿Cómo evaluamos la tarea del portero cruzado? Dentro de todo regular, fue poco exigido como decíamos y de todas formas fue importante para que su equipo consiguiera este importante resultado. Lateral derecho, Stefano Mañasco, una vez más, como en la gran mayoría o en todos de los clásicos que le ha tocado disputar como titular por el sector derecho, a este canterano cruzado lo dejó todo en la cancha, al punto que tuvo que salir sustituido durante la segunda mitad por una lesión al parecer, esperemos que no sea nada grave lo del lateral cruzado, pero sí definitivamente no podía continuar en la cancha y fue reemplazado por el Guaso Álvarez, que tuvo también un gran cometido en los últimos minutos. Se dedicó más que nada a contener el 2-1 que favorecía a Universidad Católica en esos momentos, y lo de Mañasco en el primer tiempo fue sencillamente extraordinario. Subió en incontables ocasiones en compañía del Chapa Fuenzalida y se comieron entre los dos definitivamente la franja derecha, como tanto carecía Universidad Católica, sobre todo por esta franja en este campeonato y incluso en el campeonato anterior, desequilibrar por la banda derecha. Mañasco es un jugador lleno de condiciones. Incluso el mismo Juan Carlos Espinosa, que alcanzó a jugar algunos partidos, tanto como lateral izquierdo como derecho, también es un jugador lleno de condiciones y lleno de hambre por conseguir cosas importantes en la UC. Y le estaba faltando un jugador de su sintonía
para poder efectivamente mandar en la franja e imponerse, como por ejemplo lo hicieron en el campeonato anterior cuando también derrotaron por 2-1, en esa ocasión a Colo-Colo, que anuló completamente a Bocellur. Hoy día quien desapareció de la cancha mientras Mañasco estuvo en el campo de juego fue el Pato Rubio, que se cargó más a la izquierda, como también en algunos momentos lo hizo Gustavo Canales. Generalmente Mañasco impone toda su fuerza, su velocidad, su gran capacidad de anticipación, su fiereza y total desparpajo para ir a quitar balones con la cabeza, con los pies, con el cuerpo, con lo que sea. Mañasco se impone. Y con balón fue un aporte totalmente, incluso pudo convertir un verdadero golazo en una jugada que encaró al último jugador de Universidad de Chile por esa zona y remató levemente por sobre la portería de Johnny Herrera. Espectacular el partido y me quedo corto de Stefano Mañasco. Vamos a la saga. Germán Lanaro, una de las grandes incógnitas que tenía la UC para este partido. ¿Qué podía ofrecer Lanaro luego de lo bajo que había estado en los últimos partidos que le tocó ser titular en la UC y sobre todo en esa gran derrota que sufrió Universidad Católica hace poco más de un mes en el Estadio Monumental frente a Colo-Colo, donde el exjugador argentino, actualmente chileno, fue uno de los puntos más bajos del cuadro cruzado? Hoy se vio bastante bien. En general, si bien fue más Maripán el que rompió un poco esta línea defensiva y salía a anticipar a los jugadores de Universidad de Chile, ya sea a sus tres delanteros o incluso en algunas ocasiones a Lorenzetti, al sector medio del campo, y Lanaro quedaba como un último hombre, se le vio bastante ordenado al ex jugador de Palestino. Hoy día hay que rescatar uno de los problemas que venía teniendo Lanaro desde el principio del torneo, que era la imprecisión constante al momento de salir jugando con el balón. El día de hoy eso no se vio, fue bastante criterioso, no se apuró generalmente para repartir balones y fue muy preciso y muy correcto el momento de entregársela a un cruzado y no a un azul en la salida. Buen partido de Lanaro, no fue el punto más alto de la saga, mucho mejor lo de Mañasco, pero hay que rescatar que ante la ausencia de Kusevich y ante un partido tan importante como el que tenía que enfrentar la UC el día de hoy, luego de la suspensión durante una semana y todo lo que significó eso para el cuadro cruzado, hay que reconocer que lo de Lanaro efectivamente fue de menos a más. Guillermo Maripán, un partidazo una vez más del defensor fijo de Universidad Católica. Desde antes que comenzar este campeonato, hablemos del campeonato de apertura 2015-2016, nosotros veníamos estableciendo en Fútbol como en Casa que Maripán tenía que ser fijo en cualquier esquema de juego de la defensa de Universidad Católica e incluso en más de algunas oportunidades lo postulamos a que fuera el mediocampista de contención de Universidad Católica, que en algunas ocasiones, tanto en el primer equipo, sobre todo en el equipo juvenil, también lo ha hecho en innumerables ocasiones y lo hace muy bien. Maripán no es el clásico jugador alto y tronco. Es un jugador que si bien no tiene una técnica eximia ni puede dar grandes lujos con el balón, es un jugador hoy por hoy sumamente seguro, joven, rápido, muy bravo en las anticipaciones, va con todo. Es un jugador que por lo general no abusa de las faltas. Es muy raro ver a Maripán cometiendo faltas cerca de su área, que es un error que tal vez un jugador de su edad se le podría atribuir normalmente. Maripán no lo hace. Ha aprendido y ha mejorado mucho saliendo con los pies, tanto en los balones largos como saliendo con sus compañeros de saga, con los laterales o los volantes de contención, y es un aporte en el juego aéreo en las dos áreas. Definitivamente, a mi juicio, Guillermo Maripán hoy por hoy es uno de los principales valores de exportación que tiene Universidad Católica. Esperemos que en el caso de continuar en la UC pueda coronar este alto rendimiento con logros para el cuadro estudiantil, y en el caso de que sea transferido a otra institución del extranjero, probablemente sea un jugador que pueda demostrar las condiciones y para qué está hecho este gran proyecto que ha formado Universidad Católica durante estos años. Muy buen partido ante Universidad de Chile. A él le tocó principalmente la marca de Gustavo Canales, por lejos el jugador con más experiencia, el más mañoso y el más desequilibrante que tiene la delantera de Universidad de Chile, sobre todo frente a Universidad Católica. Porque la cantidad de goles que le ha marcado Canales, tanto en Unión Española como defendiendo la U, a Universidad Católica en partidos tan importantes como este, en los cuales se definen cosas trascendentales como un campeonato, son innumerables. Y hoy día Canales, así como en clásicos anteriores que Católica ha logrado imponer sus términos, ha hecho desaparecer a Suazo, ha hecho desaparecer a Paredes, hoy día Canales, el Pato Rubio y Sebastián Uvilla fueron una sombra en San Carlos de Apoquindo y en ningún momento, excepto un remate del Pato Rubio que fue levemente desviado el segundo tiempo, complicaron de verdad a la portería de Toselli. Y eso se debe tanto a los laterales como al gran trabajo de Lanaro y de Maripán. Vamos al sector izquierdo. A mi juicio, la figura del partido, Fernando el Chiqui Cordero.
tal vez no fue muy mencionado, y para el CDF y para los medios y para muchos hinchas, la figura sea Jaime Carreño, el juvenil, por la importancia de su segundo gol. Pero lo que jugó el Chiqui en faceta defensiva y ofensiva fue extraordinario. Por lejos, durante gran parte del primer tiempo y durante largos minutos del segundo tiempo, el poco volumen y bastante predecible, lento, un poco pantanoso podríamos definir, espeso volumen ofensivo de Universidad de Chile fue controlado por el Chiqui. Anticipó perfectamente. Tuvo muy pocos errores con los controles y con los pases. Hoy día se vio con la dificultad que presentó la cancha para ambos equipos, donde vimos innumerables veces jugadores resbalándose o que les costaba controlar el balón por lo rápido que éste circulaba. El Chiqui fue uno de los más precisos. Quitó muchos balones. Se impuso incluso en una faceta que no es habitual en él, como lo es el juego aéreo. No es un jugador precisamente alto. Y aún así estuvo siempre muy bien ubicado. No hay que ser el jugador más alto de la cancha para tener buen juego aéreo. Primero que nada hay que estar bien ubicado. Y una vez que estás bien ubicado, aplicar una buena técnica de cabezazo. Y el Chiqui se impuso. Y por lo mismo Sebastián Uvilla fue muy poco lo que logró hacer durante los casi 100 minutos de juego que se realizaron en San Carlos de Apoquindo. En la salida, Fernando Cordero, con el mismo ímpetu que demostró Mañasco, con bastantes años menos que el Chiqui por el sector derecho, Cordero lo hizo con Jason Vargas. Innumerables ocasiones, sobre todo el primer tiempo, Fernando Cordero nos acordó que estaba jugando contra la U. Pensó que estaba jugando una amistosa contra un equipo de tercera o cuarta división y se comió la franja izquierda. Y no solamente superó la marcación de Uvilla, sino que superó el medio campo en la zona de Corujo e incluso llegó a superar a la zona de Matías Rodríguez en la zona defensiva de la U. Lo de Cordero fue realmente extraordinario, impuso sus términos, logró clausurar por donde más buscó Universidad de Chile, generar espacios en la saga cruzada. Ahí Cordero y Maripán estuvieron presentes y lejos fueron los puntos más altos en lo que fue la faceta defensiva de la UC. ¿Qué queremos reflejar con esto? Algo que venimos diciendo hace muchas fechas, independiente de los resultados que obtiene Universidad Católica. Católica, la gran cantidad de goles que ha recibido en este campeonato y en general desde que está Mario Salas, se deben a la responsabilidad global de todo el equipo en su faceta defensiva, que son muy pocos los jugadores que realmente se la juegan por recuperar el balón. Y hoy, con un mediocampo que realmente apoyó esta faena defensiva, como fueron Manzano y Jaime Carreño, se le hizo mucho más fácil la pega a jugadores que estaban siempre expuestos a la crítica por la gran cantidad de goles que recibía Católica por su sector, como eran los laterales Mañasco, Juan Carlos Espinosa o el mismo Chiqui Cordero. El día de hoy, con un mediocampo tan voluntarioso como el de Manzano y el de Jaime Carreño, lograron controlar no solamente el mediocampo donde se armaba el juego de la U, sino que también lograron clausurar las orillas, uno de los principales puntos débiles de la tristemente vulnerada Universidad Católica. Porque muchos de los goles que veníamos diciendo desde las primeras fechas del torneo nacen cuando a la UC le hacen superioridad numérica por las orillas. Y al día de hoy, cada vez que Matías Rodríguez pasaba hacia arriba a juntarse, por ejemplo, con Sebastián Uvilla, Cordero no estaba solo. Contaba con la anticipación y la cobertura de Maripán. Contaba con el empuje, el coraje que tiene Jaime Carreño. Y metían, y no los dejaban tocar, y los hacían jugar de espalda, y los hacían alejarse del arco propio. Lo mismo Manzano para el sector derecho, Mañasco no estuvo solo. Fue salida, como es habitual en él, no fue tanto el aporte que realizó en lo que es recuperación de balón, pero lo de Manzano fue extraordinario. Se comió la cancha. Manzano, el gol lo convirtió Jaime Carreño, el gol del triunfo, pero la jugada, el primer remate al arco lo realizó Manzano. Manzano fue el que llegó hasta el área rival, un jugador que prácticamente no ha tenido continuidad en todo el proceso de Mario Salas. ¿Cuántos puntos ha perdido el UC con jugadores como... No César Fuentes? César Fuentes le hemos quitado responsabilidad hace bastante tiempo del bajísimo nivel del mediocampo de contención de la UC. Pero con jugadores como Marco Medel, por ejemplo. Hoy día Católica encontró la llave, Salas encontró la llave. No sabemos si los eligió ellos por rendimientos individuales, por molestias que puedan haber acarreado jugadores como César Fuentes o Marco Medel, pero definitivamente este mediocampo de contención, si Católica, tal vez haciendo un poco de fútbol ficción, hubiera comenzado el campeonato con ellos, tal vez otro gallo cantaría el día de hoy, porque el nivel de estos dos muchachos, canteranos cruzados, recalquemos eso, ha sido realmente superlativo en un clásico tan importante como el que muchas veces a Católica se les va de las manos. El día de hoy lo ganaron con muchos merecimientos y son más punteros que nunca.
Vamos de nuevo haciendo un resumen de estos dos muchachos en el medio campo cruzado tras haber finalizado la saga. Lo de Jaime Carreño no solamente es importante por el gol. Fue un jugador que en el primer tiempo me parece que fue de menos a más, que en algunas ocasiones abusó de la conducción, lo cual le hacía tocar tarde a sus propios compañeros, la U se reagrupaba y perdía sorpresa el ataque de Universidad Católica. Cuando Carreño entendió que muchas veces conduciendo va más lento el ataque cruzado que abriendo rápido el balón y acompañando sin balón la jugada, Católica empezó precisamente a encontrar mucho más vulnerable a la defensa de Universidad de Chile. Lo de Fabián Manzano no solamente fue el hombre el que tuvo que ir al corte en muchas ocasiones, no solamente contra Lorenzetti, sino que insertarse en algunas situaciones con sus mismos defensores centrales e incluso acompañar, debido a que se trata de un jugador joven y con una excelente condición física, muchas veces el ataque de la UC. Y en ese sentido el rendimiento de Manzano me parece sumamente relevante. Porque no es fácil, después de tanto tiempo ausente de las nóminas titulares de los cruzados, entrar a la cancha y hacer un partido redondo como el que hizo el día de hoy Manzano. Otro de los grandes puntos de Universidad Católica. Vamos unos metros más adelante, Carlos Espinosa. Sin querer ser cruel, con el volante ex Melipilla, Barnechea, Huachipato, lo mejor que le pudo pasar a Católica y sobre todo a Mario Salas es que Espinosa se desgarrara y probablemente se pierda el resto del campeonato. Con mucho respeto a este jugador y a su carrera, es un jugador que en los pocos minutos que estuvo, porque a los 9 ya fue sustituido, demostró que efectivamente este no iba a ser un partido para él, como no lo ha sido ningún clásico anteriormente, ni ante Colo-Colo, ni ante Universidad de Chile. ¿Qué le significó esto a Católica? Un equipo que en su historia, sobre todo en las últimas décadas, ha tenido una innumerable cantidad de episodios negros ante clásicos rivales como la U, el día de hoy tuvo un factor de mala suerte y dos de muy buena suerte. A los 5 minutos ya estaba arriba en un clásico, algo muy poco habitual en la UC, que estamos acostumbrados a verla durante varios años, que en múltiples clásicos, ya sea en condición de local o de visita, generalmente desarrolla primeros tiempos bastante positivos, pero no logra convertir, o logra convertir un gol y no logra cerrar muchas veces la superioridad que muestra sobre su rival. El día de hoy a los 5 minutos la UC ya estaba un gol arriba, y a los 9... no solamente salió un jugador que, insistimos, ha tenido históricamente rendimiento bajo en los clásicos, sino que entró uno que era llamado a disputar este partido. Nosotros lo dijimos en la previa durante esta semana, Diego Rojas, si no es en este tipo de partidos en los que se consagra como el 10 de Universidad Católica, entonces ¿en cuál? Y este fue el partido en el cual Diego Rojas jugó prácticamente 90 minutos si consideramos los descuentos de ambos tiempos y definitivamente fue el protagonista de la gran cantidad de remates que realizó Universidad Católica durante todo el partido. 19 aproximaciones de gol tuvo Católica en un clásico, de la cual la gran mayoría nacieron de los pies del pequeño volante cruzado. Otro más de la cantera de Universidad Católica. Matías, y es impresionante como había momentos que jugaba como un viejo crack y arrastraba las marcas antes de dar el balón. Guzmán Pereira debe medir casi el doble que Diego Rojas. Y Diego Rojas con un pequeño movimiento de cintura y conducir un poco el balón hacia el lado, lo hizo ver muy mal al uruguayo en innumerables ocasiones. En innumerables ocasiones. Sobre todo cuando Becachese decidió la salida de Corujo para el ingreso de Fariña y apostó por tener dos jugadores de enlace como Lorenzetti y Fariña y dejando a Pereira solo, Católica encontró lo que más le gusta en el esquema de Mario Salas, que son los espacios. Y si ya Diego Rojas, ante Corujo y Pereira, estaba demostrando tener la suficiencia necesaria para recibir balones, repartir juego para los cruzados y aproximarse hasta la portería de Johnny Herrera, cuando Pereira quedó solo y el mediocampo de la U pasaron a ser dos enlaces, con Fariña bien cargado hacia la izquierda, Lorenzetti más centralizado y Pereira solo en la contención, Diego Rojas simplemente sacándose a Guzmán Pereira de la marca y estableciendo línea de pase con sus compañeros, fue un jugador demasiado desequilibrante. Católica en este partido, y lo reconoció su técnico Salas posterior al encuentro, pudo haber marcado una goleada histórica frente a Universidad de Chile y no hubiera sorprendido a nadie, porque la gran cantidad de ocasiones que tuvieron Jason Vargas, el mismo Diego Rojas, el mismo Chapa, el mismo David Llanos, el mismo Carreño o Manzano en algunas situaciones,
fueron demasiadas para un partido clásico que se prevé mucho más apretado de lo que realmente fue el desarrollo del trámite en la cancha. En ese sentido, lo de Diego Rojas reafirma lo que nosotros venimos diciendo hace ya un año de programa, es actualmente en el plantel que cuenta Universidad Católica, para bien o para mal, el 10 que tiene que ser titular del UC. Sin ser crueles, sin ser injustos con Carlos Espinosa, la salida de él me parece que fue muy relevante y terminó justificando un resultado sumamente importante para los cruzados gracias al gran rendimiento de Dieguito. Vamos al sector derecho. El Chapa. ¿Qué fue lo que hizo el Chapa en este partido? Un gol importantísimo. A los 5 minutos Católica logró plasmar en cancha sus intenciones de ganar este partido para de una vez por todas conseguir un campeonato que les esquivo hace 6 años. El Chapa, rematando con pierna zurda, que obviamente no es su pierna habitual, logró batir a Johnny Herrera con un remate sumamente ajustado y marcar el 1-0. Pero ¿qué vino después del Chapa en casi 100 minutos de partido? Poco más, muy poco. Ya dijimos que si bien hoy día Mañasco, más que por la presencia de Manzano que fue en salida, fue un jugador que se logró comer la franja derecha y fue uno de los altos rendimientos de los cruzados el día de hoy en el Clásico, lo del Chapa fue bastante pobre. No fue mucho lo que él apretó cuando la Universidad de Chile se cargaba por su sector para recuperar balones o por último para retrasar la jugada y que la U tuviera que cambiar el juego hacia el otro sector de la cancha. Si bien hizo un gol con pierna zurda y sumamente importante, se perdió por lo menos 2 más fáciles y con su pierna derecha frente a Johnny Herrera. Uno puede decir, es que no se le puede pedir más, igual hizo un gol. Es que hay que pedirle más, porque es un jugador que viene de Boca Juniors, un jugador que fue capitán en Colo-Colo, formado en Católica. Es un jugador que ya viene de vuelta, fue contratado como uno de los puntos de experiencia para este plantel, no como un jugador que está haciendo sus primeras armas. Católica ganó, uno podría decir, no hay que reventar a Fuenzalida, no lo estamos reventando. Fuenzalida ha venido arrastrando un rendimiento bajo durante todos los partidos que le ha tocado sumar minutos en cancha en este campeonato. El día de hoy no fue la excepción, su gol claramente que hay que reconocerlo, pero el Chapa puede dar más. Y Católica en las 2 finales que le quedan, que van a ser muchísimo más complicadas por la tensión que va a haber en la cancha, va a necesitar que jugadores como el Chapa, con la jerarquía y con la experiencia sobre todo que tienen, conviertan esas situaciones de gol. Recordemos que Católica en los primeros partidos del campeonato le hacía 4 goles a todos los rivales, pero después terminó perdiendo puntos que no estaban previstos y que al día de hoy la tienen aún con la primera opción de ser campeón, pero con ningún premio asegurado hasta el momento. Y eso se debe precisamente a que jugadores como Fuenzalida en este tipo de partidos y en otro no son capaces de finiquitar las principales y múltiples acciones de gol que el funcionamiento que le ha dado Mario Salas a este equipo provee en cada partido a los cruzados. Sector izquierdo, Jason Vargas. Si no el más bajo, uno de los más bajos de la UC en este partido, tal vez con el mismo Fuenzalida. Es un jugador de 18, 19 años recién. Es muy probable que abandone Católica más temprano que tarde. Se sabe ya de muchos clubes del extranjero y de Europa, de las primeras ligas del mundo, que están interesados en este jugador de Universidad Católica. Y es probable que esta sea su primera y tal vez última gran oportunidad para ser campeón en los cruzados. Pero ¿cuál es el aporte de Jason? No solamente en cuanto a goles, que hace rato tiene el arco bastante alejado en cuanto a lo que es conversión. Tuvo 2 o 3, pero sobre todo 2 demasiado claras. Sobre todo una que terminó con un contraataque a Universidad Católica y un pase espectacular de José Pedro Fuenzalida en el segundo tiempo, que Jason controla de gran forma con el pecho y define pésimo ante la salida de Herrera. No solamente era una joya de gol para la historia de los clásicos universitarios, sino también era el gol de la tranquilidad. Y Jason en ese sentido, con todo el desequilibrio que es capaz de generar, con su gran pegada, juntándose con sus compañeros, con el talento, sacándose marcas, conteniendo el balón en algunos momentos, e incluso hoy día se le vio con una faceta de recuperación de balones que hace bastante rato se le extrañaba a este canterano cruzado, pero está muy lejos del gol. Y hoy día tuvo ocasiones inmejorables para haber convertido. Insisto, situaciones como las de Jason, situaciones como las de Fuenzalida, son las que más tiene que trabajar Universidad Católica durante estos pocos días que la separan del duelo del próximo martes ante San Luis de Quillota. Goles como los que se pierden en estos partidos son los que se pierde Católica generalmente en los partidos definitorios. Hoy, ante la U, fue uno de ellos, pero quedan 2 más. Y como ya lo dijimos y ya lo anticipamos, en Quillota va a ser una guerra campal. Porque San Luis ya le convirtió 3 goles a La Calera y le convirtió 3 goles a O'Higgins de Rancagua, el otro aspirante al título. Ok, hoy día San Luis está descendiendo,
pero por lo mismo es un equipo que sale a morder y a morir, como salió San Marcos de Arica hace no más de 10 días atrás frente a la misma Universidad Católica, y fue San Marcos de Arica el que impuso sus términos. Ahora va a ser San Luis, un cuadro que a mi juicio juega aún más que San Marcos de Arica, va a jugar en su cancha sintética, que obviamente no es una superficie que le sea natural a los jugadores de Universidad Católica, y va a salir con todo. Y hoy día San Luis de Quillota encontró el poder de fuego que no había tenido durante el resto del campeonato y que obviamente le significó estar peleando las últimas posiciones y el descenso. San Luis, hoy día en buen chileno, es un equipo que no tiene nada que perder y mucho que ganar, que es mantener su categoría. Y en ese sentido, los dirigidos por el Cheito Ramírez van a salir con todo contra la UC. ¿Qué significa eso? Que la UC va a contar con espacios. Y si esos espacios no son aprovechados por sus delanteros, Vargas, Fuensalida, David Llanos o el Nico Castillo, incluso si logra retornar para el próximo martes, tras su suspensión, a Católica le va a penar. El torneo anterior Católica también fue el equipo más goleador del campeonato, pero en la última fecha, si Católica ganaba, independiente del desastre que quedó en Valparaíso con las barras de Colo-Colo y Wanderers, Católica ganaba, era campeón. Y no le convirtió en ningún gol e incluso desperdició un penal frente a Audax Italiano. Estos son los partidos de verdad. Con estos son los que Católica ha perdido puntos históricamente, no solamente en los clásicos. Ahora hay que ganarle a San Luis, el que está en el fondo de la tabla. Ahora hay que ganarle al Audax, a ese irregular equipo de Jorge Pellicer. Hay que ganarles para salir campeón. El clásico ya pasó. Hay que sacarse las estrellas, sacarse los flashes y concentrarse en estos otros equipos que van a tener una actitud muy distinta a la pasiva Universidad de Chile que fue a San Carlos de Apoquindo, que jugó con la camiseta y jugó con el peso y la historia de sus nombres, pero que de jugar a jugar no juega absolutamente nada. San Luis juega mucho más que la U. Y me parece que Audax Italiano, que ha tenido una pequeña remontada en estas últimas fechas, también juega bastante más que la U. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer los cruzados en delantera cuando se generen este tipo de ocasiones. Y para finalizar, David Llanos. Tuvo algunas pocas claras, batalló, corrió, en el segundo tiempo se le vio que ya las piernas no le daban para seguir correteando a Jara y a Osvaldo González en la saga para presionar la salida del cuadro laico, porque definitivamente David Llanos, y eso nunca se le va a poder reprochar en la Universidad Católica, en todos los partidos deja su vida en la cancha. Es un jugador que corre, que mete, que guapea, que si tiene que ir a las orillas a buscar un balón va, si tiene que ir al sacrificio y ser él quien centre para que otro compañero llegue a definir el balón, esa jugada en el área, lo hace, en algunas ocasiones retrocede incluso hasta la zona media de la cancha para recuperar balones y no tiene ningún problema en sumarse a los balones detenidos en su propia área para tratar de despejarlos y salir de contraataque. Gran partido de David Llanos, pero lamentablemente, como ha sido su historial en Universidad Católica, excepto un gol que le convirtió a Colo-Colo el año pasado en la victoria de 2-1, siempre lejos de los goles en los clásicos. Y al igual que Jason y que fue en salida, David Llanos, si bien le ha tocado convertir en varias de las ocasiones que ha entrado en este torneo, también es un jugador que despilfarra muchas ocasiones claras de gol. E insistimos, para dejar de ser redundantes, Católica en estos próximos 2 partidos, que va a tener ocasiones, tal vez menos que hoy, porque lo que hoy día ante la U fue una verdadera farra, va a tener que tener a estos jugadores concentrados y sumamente precisos a la hora de definir, si no quieren que una vez más el título se le vaya de las manos. Matías, ¿cuáles fueron las claves de este partido? 3 son las principales claves que podemos, con las que podemos resumir un poco este partido. Primero que nada, hablamos de la UC. Hablábamos anteriormente de 19 ocasiones de gol. La gran mayoría de ellas fueron en el primer tiempo. Y no estamos hablando de ocasiones de gol de remates a 20 metros del arco. No, varias fueron contenidas por Herrera. Varias fueron desviadas por muy pocos centímetros de los postes del arco defendido por el arquero azul. Y varias otras definitivamente se perdieron los goles, pasaban por encima del arco dentro del área chica o dentro del área grande, los cruzados no podían definir. La gran farra de la UC tuvo a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas y hasta todos los simpatizantes del cuadro cruzado que están en la tumba, los tuvo con los nervios al filo hasta el minuto 100 del compromiso. Definitivamente la UC, y nos vamos a hacer majaderos con eso en los próximos duelos, no puede permitirse en este encuentro ni nunca más una farra de esta forma. ¿Por qué? Quieren recordar amargamente encuentros finales ante equipos chicos que le han costado a la UC campeonatos. En el último torneo, la última fecha, 0-1 ante Audax. La final contra O'Higgins, hace 3 años, también perdiéndose 10-15 goles. 0-1 en la final ante O'Higgins. La final contra Universidad de Chile el año 2011. Ganaron 2-0 en la ida, pierden 4-1 en la vuelta.
Pueden haber habido malas expulsiones, puede haber habido un autogol, lo que sea. Católica pierde el poder de fuego en estos partidos importantes. En este esquema de Mario Salas, con todas sus deficiencias que las hemos destacado durante todo este campeonato y esta temporada de fútbol como en casa, tiene muchas virtudes. Y es la gran cantidad de ocasiones de gol que Católica suele generar. Y el único partido que ha sido la excepción en este torneo fue el 3-0 categórico que sufrieron ante Colo-Colo en el Monumental, donde prácticamente no llegaron. Pero también hay que reconocer que jugaron ante la mejor defensa también del campeonato. Porque incluso ante San Marcos de Arica, que fue un partido horroroso de los Cruzados, llegaron varias veces y pudieron convertir en 2 ocasiones. Ante O'Higgins, que fue un partido pero asqueroso de Universidad Católica, aún así se las arreglaron en los últimos minutos y llegaron a convertir en 3 ocasiones. Pero en estos partidos que son finales, Católica pierde el poder de fuego históricamente. Y es ahí donde esta farra, que es la primera gran clave táctica del partido, no la pueden volver a repetir y van a tener que conversarlo y trabajarlo mucho en esta semana, o en estos pocos días, que quedan hasta el martes, previo a la final anticipada frente al cuadro que tiene que salir sí o sí por los 3 puntos, que es San Luis de Quillota, que tiene una responsabilidad tan grande como los Cruzados. La segunda gran clave es también el rival. Esto es un deporte colectivo, que tú tienes compañeros, pero también es un deporte de oposición, que tú tienes rivales. Y lo que propuso Universidad de Chile es realmente paupérrimo. En nuestro programa nosotros obviamente nos centramos en el juego de Universidad Católica, pero hay que decir que lo que ofreció la U fue demasiado pobre, no solamente para un equipo profesional y de primera división, sino para un equipo que tiene la historia obviamente del cuadro laico. La U, lo que hizo gran parte del partido, más que apostar por la posesión del juego, era cada jugador a no mandarse una cagada en su posición. Lo de Guzmán Pereira en el primer tiempo, cuando jugó con Corujo al lado, era realmente patético. No sabemos si estaba castigado por BKHS, pero todo balón que pasaba por sus pies tenía Lorenzetti que bajar a 2 o 3 metros de él para tocársela al pie. Jamás Guzmán Pereira en todo el partido pudo conducir con el balón. Tal vez estaba muy impreciso en la semana en los entrenamientos, tal vez estaba muy nervioso, tal vez BKHS prefirió darle toda la responsabilidad de la creación de juego a Lorenzetti o a Fariña cuando ingresó en el segundo tiempo, pero lo de Guzmán Pereira no solamente fue un jugador bailado, literalmente como se dice en el folclore futbolístico por Diego Rojas, sino que con el balón sumamente temeroso e intrascendente. El aporte de Corujo, a diferencia de clásicos anteriores, fue sumamente mezquino. El aporte de las bandas de Matías Rodríguez y del mismo Benjamín Vidal en el primer tiempo fue bastante pobre. Obviamente, como dijimos, la U cargó el ataque por donde tiene más jugadores que con esa vocación, como son Rodríguez, Uvilla y Corujo. Pero fueron definitivamente devorados, podríamos decirlo de alguna forma, por Maripán, Cordero, el gran trabajo de Carreño y el apoyo en algunos momentos de Jason Vargas. En ese sentido, ¿qué era lo que le quedaba a la U por el sector izquierdo? Poco y nada de Pato Rubio, poco y nada, como veníamos diciendo, de Pereira, Lorenzetti bastante lagunero, sin mucho apoyo de sus compañeros por este sector, y lo de Vidal, más que nada, era el tercer hombre cuando Matías Rodríguez se largaba hacia arriba y quedaba como un stopper por el sector izquierdo, con Gonzalo Jara como líbero y Osvaldo González como stopper por el sector derecho. Muy pobre, muy lento, fome lo de Universidad de Chile el día de hoy, que insisto, el premio que encontró en un balón detenido, uno de los ripios históricos también de la UC, así como su ausencia de gol en estos partidos tan importantes, es un ripio histórico de la UC, los goles que recibe de balón parado en partidos finales. Hagamos una vez más un poco de historia. El mismo campeonato pasado, la misma última fecha, el mismo rival de Audax Italiano. Un balón detenido, cabezazo de un defensor de Audax Italiano, 1-0 y se perdió un título con esa pura jugada de tus manos. La final del mismo 2013 contra el mismo Higgins que hablábamos anteriormente. Tiro libre, toda la defensa cruzada parada, gol de Pablo Hernández si no me equivoco, 1-0 para Higgins, otro campeonato que se te fue. Universidad de Chile, 2011, autogol de Luchanza en un tiro libre y en otro tiro libre te hace un gol de Gustavo Canales. Año 2009, final contra Colo-Colo en Santa Laura, Católica iba ganando a los 20 segundos de partido y con eso era campeón. Y Esteban Paredes te hace un gol de cabeza y te gana el campeonato contra Marco González, que mide por lo menos 15-20 centímetros más que él. Necesitamos llegar hasta los años 90 para que en Católica entiendan que en estos partidos finales los balones parados son los que realmente te ganan los campeonatos y te los hacen perder. Hoy día Universidad de Chile, con lo poco o nada que tiene de juego,
logró en 2 tiros libres en el primer tiempo conseguir las 2 intervenciones de Toselli en todo el partido, que fueron los manotazos que ya mencionamos cuando hicimos el análisis individual. Y en el segundo tiempo, habiendo visto esa situación, que el único ataque que te hizo la U en el primer tiempo fueron 2 tiros libres, a los 3 minutos te hacen un gol de tiro libre. Y queda toda la defensa mal parada y Matías Rodríguez entra prácticamente solo y con la única obligación de definir. Matías, ¿cómo se puede mejorar eso en el trabajo de la semana? ¿Qué es lo que debe hacer el técnico? Aquí uno podría hablar de conceptos y que pueden quedar en el aire. Uno decir, hay que tener concentración. Claro, hay que tener concentración. Hay que tener un ordenamiento mejor o sumar más hombres. No, Católica los pone a todos. Sobre todo cuando está con el resultado a favor, metió a sus hombres jugadores en el área para efectivamente sacar estos balones. Y vimos hasta Fernando Cordero, si no me equivoco, en la última jugada del partido, despejar con un muy buen cabezazo el balón para alejar el peligro de la portería de Toselli. Católica los pone a todos. El tema es tú como jugador, independiente de todo lo que tú puedas hacer trabajar en la semana, es qué es lo que estás pensando en los segundos previos a que ese balón llegue al área. ¿Estás mirando el balón? ¿Estás mirando a tu rival? ¿Estás pensando en cómo vas a salir? ¿Estás pensando en qué posición vas a tomar después si es que llegas a recuperar el balón? ¿Qué estás pensando? Es un error histórico y se ha hablado muchas veces durante el siglo XX en las defensas chilenas e incluso en las defensas de las selecciones peruanas que han tenido grandes jugadores en materia ofensiva de mediocampo hacia adelante, pero una debilidad histórica ha sido el juego aéreo de estas selecciones del lado del Pacífico del fútbol sudamericano y que las han históricamente también mantenido siempre bajo la paternidad de los equipos del Atlántico y de las selecciones del Atlántico como Argentina, Brasil, Uruguay e incluso en algunos momentos Paraguay. Y eso se debe no solamente a un tema de estatura. En Chile hemos contado incluso con uno de los mejores centrales del mundo como Elías Figueroa. Y aún así Chile recibía goles de cabeza. Universidad de Chile tiene 2 jugadores espigados y de mucha experiencia como Osvaldo González y como Gonzalo Jara. Y la cantidad de goles absurdos que ellos mismos reconocen que les han marcado en este torneo de cabeza son impresionantes. Es la aplicación, el concepto que yo encuentro que tiene que ser más trabajado en el área en estos balones detenidos. Cuando hablo de aplicación, ¿a qué me refiero? No solo a concentración, sino también a una correcta ejecución de la labor que, como dices tú trabajas en la semana. Si yo voy a la marca contigo y tú eres un jugador que me está arrastrando por el área mientras el balón no es ejecutado, si eres un jugador que me hace una pantalla y que se esconde atrás de un rival y pasa por su espalda y nos dejan a mí y a otro defensor tirado, si mi arquero me está ordenando de mala forma dónde me tengo que parar yo, o mi arquero no me está avisando que mientras yo estoy con esta marca se me metió uno por la espalda, todos esos pequeños detalles te significan muchas veces goles y te significan campeonatos. La Liga es muy distinta a una Copa. Si Católica es campeón, obviamente va a clasificar a la Copa Libertadores del 2017. Y ya hemos visto cómo han ido los equipos chilenos la última década en este torneo que ha sido realmente espantoso. En los partidos de Copa, los balones detenidos son fundamentales. Tú ganas 1-0 por un balón detenido en la ida y tienes prácticamente asegurada la llave de vuelta, por los goles de visita y todo ese reglamento que nosotros ya conocemos. Católica necesita históricamente trabajar en estas 2 finales que vienen, ante San Luis, por ejemplo, que tiene jugadores espigados como Jaime Grondona en delantera. Vamos a ver si efectivamente Católica logra imponer no solamente la altura de Maripán, o la altura de Lanaro, o del Guaso, o de Kusevich en caso de volver a ser el central de Universidad Católica. Necesitan aplicación. De hecho, Matías, uno en el gol puede darse cuenta, por ejemplo, que Mañasco estaba totalmente perdido con a quién voy a marcar. Y la pasó Católica, si recordamos, en esa desastrosa derrota de 4-3 frente a O'Higgins de Rancagua, en la cual en 2 ocasiones de balón parado, incluso hay una de las leyes no escritas del fútbol que dice 2 cabezazos en el área es gol. Y a Católica muchas veces le pasa eso, que le cabecen 1 y hasta 2 veces en la misma jugada en el área. Y no es precisamente por la altura de sus jugadores, sino por la mala ubicación de ellos. Entonces cuando hablamos de aplicaciones, estar bien ubicado, es estar bien concentrado, es estar atento a los rivales. Y es también importante y fundamental, algo que carece Católica me parece, que es el correcto ordenamiento de todo el sector defensivo en un balón parado de su arquero, que en este caso es Christopher Toselli. Este error en los campeonatos anteriores, en algunas ocasiones ha estado Toselli, en otras ocasiones estuvieron otros porteros como Garcés o estuvieron Buljubasic, etc. Pero el día de hoy Toselli es el responsable no solamente de gritar, sino de ordenar a sus compañeros en este tipo de situaciones. Van a buscarla. Gustavo Canales hoy día era demasiado evidente
que más que encarar hacia el área y buscar su propio remate, ¿qué era lo que hacía Gustavo Canales? Deambular por esta zona. ¿Para qué? Para que a los cruzados les pique el bichito, un jugador que sabe contener muy bien la pelota, para bajarlo y generar tiros libres. Y lo logró en más de alguna ocasión. Pocas. Y por eso el volumen ofensivo de la U fue tan escaso. Pero lo logró. Hay varios comentaristas nos nombran el tema de la falta de actitud de Toselli en jugadas específicas del partido. Exactamente. Y por último, la tercera gran clave de este partido. Hablábamos del bajísimo nivel de la U en todas sus líneas. A nivel defensivo, Católica le generó 19 remates. A nivel de mediocampo, horrible en lo que es la recuperación de balones, porque Carreño, Manzano y Diego Rojas se comieron el mediocampo de San Carlos de Apoquindo. Y en delantera, 4 remates, de los cuales 3 fueron vía tiro libre, que uno terminó en gol. Uno solo de jugada, que fue el de Pato Rubio, que casi convirtió en el segundo tiempo. Y nada más. Y nada más. Nada de Uvilla, nada de Canales y nada del Pato Rubio. Y la primera clave hablábamos del despilfarro de la UC. La tercera gran clave, fundamental en este partido, se acordarán muchos cruzados que han visto este partido muchas veces en esta década, en la década del 2000, en los 90 y así para atrás. Católica terminó con 11 jugadores. En un partido sumamente friccionado, con muchas faltas, con muy pocos espacios para jugar, sobre todo en el primer tiempo. Que ambos equipos salieron a presionar arriba la salida. Que muchas veces los volantes de ambos equipos tenían que jugar de espalda y girar y tocar rápido y pasar para volver a mantener la posesión del balón y avanzar metros en la cancha. En un partido que estaba para ser áspero y marcado de tarjetas y con una gran presión en los jugadores de Universidad Católica, no cayeron, se dedicaron a jugar, mostraron superioridad, se impusieron sobre la U y cumplieron su tarea 100%. Ustedes podrán decir, los que tal vez no han visto muchas veces este tipo de partidos, ¿es obligación de todo jugador o es lo normal terminar con 11? En Católica, clásicos, donde se pelea el título, revisen la historia de los últimos 20-25 años, me faltan dedos en las dos manos para decirle que cuántos partidos Católica no ha terminado con 10 jugadores y se le han ido los títulos de esta forma. De hecho era como un partido para que a Castillo le pasara algo, para que alguien lo picara y se nos fuera. Así es. Matías, en base a los grandes desempeños que vimos hoy día frente a Universidad de Chile, ¿cómo crees tú que se debe parar y cómo debe jugar la UC frente a San Luis? Hablábamos anteriormente que San Luis de Quillota es un equipo que tiene la misma o tal vez incluso mayor responsabilidad que Universidad Católica el próximo martes a las 8 de la tarde. San Luis el día de hoy está descendiendo. Ha tenido y va a seguir teniendo enfrentamientos sumamente duros en su calendario, como precisamente ante Universidad Católica, que es el puntero y que incluso puede dar la vuelta en Quillota. San Luis está obligado, y más que los nombres y el funcionamiento, tiene que salir con una actitud al 100% a ganar este partido. ¿Por qué la UC ganó el día de hoy? Hablábamos de 3 claves. Una, a mí me parece, si no la principal, una de las principales, es el hecho de que la U no solamente juega poco y nada, sino que la actitud de la U también no fue la actitud de un clásico. Nosotros hemos visto múltiples clásicos universitarios durante nuestra vida y la actitud de ningún jugador de la U, ni siquiera vi jugadores cabizbajos cuando terminó el partido. Que lo no que vi jugadores tirados en el suelo. De Medel, de Espinosa, que no sienten el fútbol. No vi jugadores calientes de Universidad de Chile con el resultado en contra, ya en los descuentos, cuando veían que el partido se les iba. No vi ningún jugador sobrepasado por las circunstancias. Yo creo que hubo hartos descuentos. Y si no me equivoco, llegamos a 6-7 minutos de descuento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que mostró la U en cuanto a actitud, más que a fútbol, va a ser muy distinto, y eso lo podemos asegurar, a lo que mostró San Luis. San Luis, el otro día, en condiciones muy adversas, en Rancagua, frente al puntero momentáneo del campeonato como era O'Higgins, le logró hacer 3 goles. Incluso estuvo con un jugador menos. Y llegó a estar arriba en el marcador. Llegó a hacerle 3 goles a O'Higgins. Le hizo 3 goles en el clásico la fecha anterior a Unión La Calera. San Luis viene convirtiendo, y viene convirtiendo mucho. Y eso va a ser definitivamente un problema que Católica va a tener que resolver. Entonces, ¿cómo debiera jugar primero Católica? Si bien tiene que salir a ganar para empezar a acercarse realmente al título, también tiene que asegurarse de no perder, de sumar puntos. Y para que no le pase lo que le pasó en Arica, que recibió 3 goles y pudieron ser incluso más, Católica lo que tiene que hacer, me parece, antes de un tema de organización de juego, es quiénes son los que van a pararse en la cancha. Y me parece que lo que demostraron, más que en la saga, que ya nos tienen un poco acostumbrados a los rendimientos individuales, cuando van al choque contra Lanaro, contra Álvarez, contra Maripán, que se impongan los zagueros cruzados, lo que no nos tenía acostumbrado Católica en todo este torneo es al gran juego de su mediocampo de contención.
Y es ahí donde me parece, primero que nada, que mantener en la titularidad, sí o sí, a jugadores como Manzano y Jaime Carreño, en el caso que su lesión no sea grave y pueda llegar bien para este martes, me parece que es fundamental. En el caso que no sea Carreño, hay que decirlo de frentón a la Cámara, a ustedes, a los hinchas, a Mario Salas, a la dirigencia y a todo el país. No puede ser Marco Medel un jugador que por actitud enfrenta a San Luis de Quillota. Y aparte hay un tema, Matías, súper importante, lo vimos en San Marcos. Lo más seguro que va a ser un partido con muchos goles. Católica va a recibir o 1 o 2 goles y necesitamos que el equipo mantenga la templanza y la actitud y no se desespere y que no tengamos a Castillo que lo expulsen por una tontera porque anda con los monos porque perdió un par de goles. Exactamente. Castillo se perdió el Clásico Universitario, un partido donde Católica lo necesitaba más que en ningún otro momento del campeonato por una estupidez en Arica, porque fue una amarilla totalmente estúpida y que incluso mereció tal vez peor suerte y ser una roja y que le costara 2 partidos en vez de 1. Pero recibió 1, fue benevolente el tribunal y Castillo debiera estar de vuelta ante San Luis. Pero como bien dices tú, San Luis no es un rival clásico del UC, pero es una final para los dos. Y al jugarse como final, Católica ha perdido muchas. Y va a necesitar, al igual que la clave del día de hoy, que algunos pueden minimizar, que es terminar con 11, ante San Luis también hay que terminar con 11. Porque si San Luis con 10 le hizo partido hasta el final a O'Higgins de Rancagua, ¿ustedes creen que en Quillota no le va a hacer con 11 partido a Universidad Católica? ¡Claro que sí! Entonces, ¿qué tiene que hacer Católica? Primero que nada, en su organización de juego, mantener Manzano y Carreño sin lugar a dudas. En el caso que Carreño no pueda llegar, me parece que el hombre dentro del diezmado plantel de Universidad Católica a estas alturas de campeonato debiera ser César Fuentes y en ninguno de los casos, ni siquiera citado a la banca, a juicio nuestro, Marco Medel. Por favor. Por favor. En un poco más adelante, lo del Chapa y lo de Vargas, alejados del gol, excepto el Chapa que convirtió, pero dijimos que ya se perdió innumerables goles ante Universidad de Chile, en este partido tienes que convertir las que tengas. Católica se genera mucho y no puede convertir 1 o 2. No exigimos que Católica sea la máquina de 4 goles que comenzó el campeonato, pero sí Católica tiene que marcar más que su rival en una final. Independiente que los objetivos de ambos cuadros sean distintos, Católica por camiseta, por historia, por tradición y por obligación, tiene que marcar más goles que su rival. Es así de simple. ¿Cómo tiene que hacerlo? Primero que nada, generando ocasiones lo más limpias, lo más claras posibles. Y en ese sentido, insistimos en el respeto a Carlos Espinosa. Lo mejor que le pudo pasar el día de hoy a Católica no solamente es su lesión, que lo marginó prácticamente de todo el clásico universitario, sino que si efectivamente se confirma el desgarro en el isquiotibial de Espinosa, Diego Rojas debiera sin lugar a dudas asumir la titularidad de la conducción y si logró ante Universidad de Chile generar todo el peligro que logró en 90 minutos de partido, imagínense lo que puede hacer con espacios en Quillota. Universidad Católica jugará su próximo partido en una verdadera final contra San Luis de Quillota el martes 26 de abril. La pregunta de la semana: debido al excelente rendimiento que tuvo el mediocampo defensivo de la UC, ¿creen ustedes que Carrasco y Manzano deben ser los volantes defensivos durante el próximo partido? Los invitamos a dejar sus respuestas, sus comentarios y a darle un me gusta a este video. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.